Toby, ¿cómo andas, Miguel? Buen ¿Qué día. tal? Buen Buen día. día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, un placer. Bueno, igualmente. ¿Todo tranquilo? Tranquilo. Bueno, con el calor de Bolívar. El calor de Bolívar en todo aspecto. El calor que tiene que ver con el clima, con la temperatura y también el calor de la gente de Bolívar que siempre se extraña. Totalmente. Bueno, en Buenos Aires debe ser peor igual la temperatura ahora, así que la verdad es que dentro de todo... Y está bueno descansar y sobre todo recargar energías en el lugar de origen. Me parece que cuando uno pisa el lugar donde vivió gran parte de su vida, donde nació, es como que hay otra energía renovada y La siempre familia. la familia, los seres queridos, los amigos, la gente que conocía te da esa energía para seguir y retomar pronto el laburo. Y eso pasa siempre, ¿no? Porque por ahí la gente dice, bueno, pero si venís cada 2 por 3 a Bolívar, pero pasa siempre, pasa cada vez que volvés, está claro. ¿viste? Sí, es así. Es increíble, sí, Es sí, así, sí. bueno, imagino que le pasará a cada uno con el pueblo donde nació o el Tal pueblo cual. donde se crió. Digo, me parece que hay una energía muy fuerte que... Y son los lugares, es la gente, sí, son es todo, todo el es tiempo todo. un recuerdo, ¿viste? Es Todo el todo, tiempo. es todo. Es así. Es así. Bueno, Miguel, lo primero que te tengo que preguntar, que un poco en broma lo decíamos antes de ir a la pausa, Miguel, decime qué se siente, porque ¿qué se siente haber estado ahí en ese lugar de privilegio, sin duda, que fue estar en el Estadio Lusail el día que Argentina se consagró campeona del mundo? Bueno, se siente sobre todo, digo, porque en esos casos es difícil de diferenciar el costado profesional del hincha o del fanático del fútbol o del argentino que se veía representado en una expresión futbolística, una expresión de equipo, una expresión colectiva tan fuerte. Lo teníamos que hacer, claramente. Digo, me parece que nuestra función tiene ese punto que tenemos que saber diferenciar una cosa de otra y actuar moderadamente en una parte y dejar que las sensaciones vivan de otra forma. Sí. Por suerte se dio con un título, con un fenómeno social que se dio atrás de este título impactante y el costado profesional de estar en un mundial, de acompañar desde un lugar totalmente secundario, pero por lo menos de un lugar de comunicación entre lo que se veía y lo que la gente podía desde la Argentina sentir en base a lo que nosotros transmitíamos. Me da esa oportunidad de decir, bueno, es tarea cumplida en muchos aspectos. Y fue mi cuarto mundial, distinto a otros porque las funciones fueron distintas, porque es muy difícil comparar contextos, claro. Y este fue un contexto totalmente diferente a los restantes, y me parece que esa es la sensación de dar todo, de entregarlo todo y también de ver una recompensa en el laburo profesional y también una recompensa ya más emocional con el título de Argentina. Seguro. Qué difícil debe ser el contener la cuestión emocional, ¿no? Digo, en una situación de esas, porque por ahí estamos más o menos los periodistas chipeados, digo, para cubrir una final de un torneo, no sé, para convivir un poco con las emociones ajenas, ¿no? Ahora, cuando nos atraviesa una emoción tan propia y tan fuerte como puede ser esta, yo no sé cuántos recuerdos tenés vos, bueno, del Mundial 78 supongo que ninguno. Muy poquitos, el Cine Avenida, ir a ver algún partido que se dio después. Ah, pero eso te acordás, ¿no? Sí, pues tenía 4 o 5 años y... Mirá. Bueno, pensé que... Lo recuerdo, digo, más casi por la por repetición de lo que te han contado, claro. Que sí, el 86, porque el 86 era el momento en donde estás terminando la primaria y empezás la secundaria y tenías demasiados recuerdos como para poder generar esos superhéroes y tener la imagen de Maradona casi celestial de lo que pasó. Pero bueno, este es el primer título del mundo que nos atraviesa, por lo menos como sociedad, casi en su totalidad. Pues, creo que lo hablábamos anoche, digo, la mitad de la población de Argentina no había nacido cuando se dio aquel título. Imagínense lo potente que ha significado este. Sí, hay por lo menos una generación, diría 2 generaciones, o hasta 3 con los más chiquitos, que nunca habían visto a Argentina campeón del mundo. Nunca habíamos visto, a ver, yo en el 86 tenía 2 años, no me acuerdo nada, directamente nada. Te diría que ni siquiera el Mundial 90 tengo grandes recuerdos, ni con Goico y demás, pero es más por lo que vi después que por lo que me acuerdo del momento. Entonces es como que este Mundial para muchos fue muy importante. Digo, ¿cómo trabajás en lo interno por ahí para no dejarte invadir por todo eso, por todas esas emociones? Vimos un montón de periodistas que se quebraron al aire. Bueno, sin ir más lejos, Ángela Lerena no podía parar de llorar en la transmisión de la TV pública.
Pablo Giral también estaba emocionadísimo y en otros canales pasaba lo mismo. Primero, es según la labor, la función que tenés en ese momento que Claro. pasan las cosas. Digo, a mí particularmente en las transmisiones de Argentina me tocaba hacer la previa y el postpartido. Sí. Y cortabas una hora antes de que empezara el partido y volvías 40 minutos después de que empezara el partido. Entonces, el movimiento emocional que durante el partido casi lo podías canalizar como un hincha en la zona de la commentary position, que es donde estábamos nosotros, la zona de prensa, en donde todos, porque eran los que no estaban en ese momento transmitiendo, Claro. lo vivíamos casi como un hincha. Y después me parece que la mejor forma de poder trasladarle a la gente la emoción que se está viviendo, pero a su vez, digo, la televisión tiene esto, digo, estás viendo todo. Me parece que nuestra función es darle a la gente algo más, digo, Claro. a partir de una descripción, a partir de una información. Acompañar la imagen. Acompañar la imagen, pero acompañarla siempre con Agregándole algo. Agregándole algo. Claro. Entonces, a veces hay que bajar a tierra, hay que poner los pies sobre la tierra y pensar y en ese momento, digo, porque ya de por sí era todo muy, muy emocionante, para tratar de brindar el dato, para tratar de describir lo que estabas viendo con palabras adecuadas. Y me parece que había que bajar un poco, por lo menos desde nuestra función, un poco la espuma, porque bueno, todos estábamos así, y a su vez mostrar la emoción, porque la emoción era desbordante, la emoción estaba bien mostrarla en ese momento. Me parece que es un tema. Y durante las transmisiones sí es más difícil de poder manejarlo, me ha pasado no en este mundial, pero me ha pasado en otros deportes, con títulos olímpicos, títulos mundiales, en el hockey, en otros deportes, en el voleibol, es más difícil cuando uno lo está narrando. ¿Por qué? Porque trasladás toda te dejás llevar un poco. Descargás todo en el relato y fue tan emocionante y fue la historia parecía contada por un guionista, digo, en cómo se fueron dando las situaciones, ni la tranquilidad de esos primeros 80 minutos en la final, donde la Argentina venía ganando con notable autoridad, casi como en ninguna final de una Copa del Mundo, y después se te complica y terminas ganando por penales, algo que mereciste antes. Pero los penales que hicieron que el dramatismo sea aún superior, ¿no? Totalmente. No sepas, perdón, si querés preguntar algo. No, Viste que yo me voy más por la parte cultural, cómo es Qatar, cómo se ve a la gente, ¿no? Sí, es una pregunta recurrente, o fue una pregunta recurrente porque todos teníamos un preconcepto. Claro. Digo, aquellos que fuimos, aquellos que empezaban en los meses previos al Mundial a recibir información, a ver imágenes, digo, más aún con la total información que tenemos hoy por hoy en todo aspecto, que tiene que ver con la realidad medias y la realidad aumentada, claro, o ficcionada para muchos casos. Cuando fuimos nos encontramos con algo diferente. En lo particular había tenido la oportunidad de ir un par de charlas y de cursos con árabes que nos daban indicaciones con respecto a la vida cotidiana, a qué cosas hacer, qué normas cumplir. Claro. Mira, ¿vos cursos tuvieron de eso? Sí, hicimos un par de charlas y demás, que sobre todo representábamos a un canal para tratar de evitar eso, la mala información o brindar una información que quizás no era la correcta en la previa y durante el desarrollo, ¿no? Y además poder tener las herramientas suficientes para poder desempeñarnos en nuestro trabajo sin incumplir normas, claro, que a veces son normas escritas, a veces son normas de buena conducta dentro de un país. ¿Y en este caso las normas eran muy estrictas o eran...? Pensábamos que iban a ser más estrictas. Ajá. De acuerdo a lo que nos decían. Nos encontramos con algo diferente en normas de vestimenta. Nos han dicho, las bermudas, pero las chicas que no anden con el hombro al aire, y que había que cuidar ciertas normativas en base a el tono para hablar. Nos decían, no gritan, no les gustan los ruidos fuertes y demás. Cuando encontramos algo totalmente distinto. Nadie nunca tuvo, por lo menos de la gente que conozco, ningún problema en cómo se vestía, cómo se desempeñaba. Después nos dimos cuenta en los festejos que duraban hasta las 3 de la mañana, cada vez que ganaba Marruecos, que por lo visto no les interesaría mucho el ruido, pues estaban con la cocina, no dejaban dormir a nadie hasta las 3 de la mañana, el volumen estaba alto, la gente decían con respecto a los abrazos, no hubo ningún problema en ese aspecto. Después sí, claramente hay un choque cultural enorme, sobre todo por el papel de la mujer. Claro. En realidad ellos te sostienen que el respeto es tan grande a la mujer y las normas
son aceptadas por la mujer. Lógicamente tenemos como que hay un exceso de meternos cuidado. En otra cabeza, tenemos otra educación, Sí. otra cultura. Otro modelo cultural. Muy diferente, entonces eso sí era... Pero tampoco era algo chocante porque los cataríes son minoría en su país. Entonces la mayoría de las personas que habían eran occidentales o si no mucho asiático o africano que está trabajando allí. El idioma inglés es el preponderante en todos los lugares. Y no es un país quizás que respete a rajatabla los preceptos culturales propios de como puede llegar a ser Arabia Saudita o algunos otros países que son un poco más rígidos. Qatar, como es un país tan muy internacional, muy abierto, tan cosmopolita, no se notaba tanto en el día a día. Yo creo que también eso fue un poco una especie de campaña de susto lo que hubo antes del Mundial, como para que tampoco nos zarpemos, digamos, porque si con todo lo que se dijo antes, los argentinos, como vos decís, a lo mejor los marroquíes también, digo, hubieron otras colectividades que también fueron muy numerosas y a su vez mexicanos, ruidosas, los mexicanos. Bueno, si aún así nos tomamos todas esas atribuciones, digamos, lo que hubiese sido si hubiesen dado carta libre. Pero además no hubo más allá de problemas aislados de violencia, algún enfrentamiento con mexicanos, algún problema en banderazos, más que nada por la cantidad de gente que se reunió. No hubo grandes inconvenientes. Pero capaz que ahí tuvo que ver el tema del alcohol, ¿no? Sí, puede ser que sí. Digo, como argentinos que somos, a los 5 o 6 días ya de lo que la mayoría ya sabía dónde comprar alcohol y alguno había puesto un kiosco. Lo que no se podía consumir, lógicamente, en la vía pública, pero sí a nivel privado. Entonces tampoco se notó por ese lado tanto. Me parece que lo que decías, si hubo una campaña para decir nosotros somos esto y estas son nuestras costumbres y estas son nuestras normas, traten de cumplirlas. No todas se cumplieron, pero se manejó dentro del criterio lógico que a veces, o ilógico que a veces tenemos los argentinos de ir a un lugar y querer invadirlo hasta culturalmente, invadirlo entre comillas, ¿no? Bueno, dentro de todo creo que hubo una relación acorde y cierto bastante respeto cultural. Sí, bastante armoniosa. Yo quiero chequear por las dudas, Juan, pero me parece que tenemos un móvil, perdona Miguel, vamos a tener que interrumpir un momento. Pero vamos a irnos al móvil, ahí está el señor Marcelo Alonso. ¿Cómo andás, Tim? Buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Santi? Buen día, Paz, buen día, Miguel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Tim? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. Vos sabés que estoy pensando que no le dimos retorno a Miguel. Tendríamos que haberle dado retorno a Miguel, por eso vamos a subir el retorno de aire directamente. Como para que también Miguel se pueda sumar a la charla. Digo, tiene una mañana algo calurosa la de hoy, ¿verdad? Sí. Demasiada calurosa para la hora que es. Realmente hoy a la tarde vamos a tener una de las temperaturas quizás más importantes de estos días, que va a seguir seguramente hasta el martes. El martes yo creo que va a ser el pico de temperatura, ya el miércoles quizás con alguna lluvia empiece a bajar a 26, 27 grados. Bien, bueno, por las dudas vos, por lo que veo, la primera nota de la mañana adentro, para que no pegue tanto el sol. Sí, a la sombra, fresquito. Bien. No sé, ¿podemos decir ya con quién estamos? Miguel está supongo conectado. Que ya nos dimos cuenta todos. Sí, yo por los cuadros. Capaz que a Miguel le suena el fondo que está detrás mío, ¿no? Capaz que lo conoce el lugar. Le resulta familiar. Sí, bueno, no, estamos con Inés, la madre de Miguel, a quien agradecemos la predisposición, que nos haya atendido, y la idea era darle esta sorpresa, entre comillas, a Miguel, que está en el piso, y que también estará acá el móvil con Inés. Inés, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Así que está Miguel viéndome. Exacto. Bueno, un saludo a mi hijo, que tengo acá en Bolívar, y que eso me es muy agradable tenerlo cerca. Disfrutando cada vez que viene, porque viene poco, como decíamos antes. Sí, disfrutando de él y de su familia, de su esposa y de su chiquita, que es mi única nieta, así que es muy importante para mí. Bien. Bueno, ¿y cómo vivió usted el Mundial teniendo a Miguel en la pantalla? Bueno, no soy muy futbolera. Pero lógicamente miraba la TV pública para ver cuando él estaba y eso, para ver si está ahí
charlando, quiere decir que está bien. ¿Y comunicarse en el Mundial? No, trataba de no... No, lógicamente, diariamente mensajes o alguna llamada. Ya, ahora tenemos esos beneficios que yo, que tengo muchos años, no los tenía y a lo mejor había una carta, una tarjeta o una llamada por teléfono, ya era mucho, pero ahora al instante tenemos esa posibilidad de comunicar. De chiquito fue así, Miguel, digo, interesado por el fútbol, por todos los deportes, que siempre buscaba informarse, formarse. Sí, creo que la vocación no tuvo otra, porque tenía 3, 4 años cuando había campeonato en Independiente a la noche, se iba con mi papá, su abuelo, a ver los partidos, y mi papá dice, no se mueve en todo el partido. Y después, bueno, siguió así, no para jugar, porque es un poquito, como se dice, patadura. Patadura, tronco le decimos nosotros en el ambiente. Claro. Pero le gustó siempre, y cuando terminó el secundario, bueno, con el papá dijimos, bueno, a ver qué es lo que te gustaría hacer. Pensaba en una carrera universitaria de las clásicas. No, dice, yo si no estudio periodismo deportivo no estudio nada. Entonces no había nada que decir, no lo íbamos a contrariar, así que fue eso porque hizo la carrera. Bueno, vocación ni hablar, ¿no? No, 10 puntos. No lo veo en otra cosa. Y también digo, el sentir de no decir, bueno, lo mío es el periodismo deportivo, lo tenía bien definido. Sí, ya te digo, dijo, yo otra cosa no estudio. Entonces, bueno, lógica, no es que estuviéramos en contra de que estudiara eso, pero a veces uno dice, qué sé yo, esas carreras clásicas, universitarias, cada uno teníamos nuestras ideas, pero por suerte le gustó y la puede desarrollar. Bueno, y él eligió bien, en definitiva. Eligió bien porque es lo de él y ha tenido suerte de poder dedicarse a eso. Bueno, y como decíamos al comienzo, se disfruta, ¿no? Porque son pocos días, prácticamente anda, parece un circo, Miguel, ¿no? De un lado para el otro, andado en estos últimos meses. Sí, realmente que sí. Siempre cuando viene acá corre para un lado, para otro, porque todos queremos estar con él. Claro. Pero él todos los días una vueltita por mi casa se da, o viene a almorzar o a cenar, porque es muy compañero mío. Es muy buen hijo. Bueno, a ver, le vamos a poner retorno a Inés, para que escuche el audio, no sé, Santi, Paz o el propio Miguel, si quieren hablar con Inés, ya va a estar escuchándolos. ¿Qué tal, Inés? Buen día. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por recibirnos también, ¿eh? A ver si me escucha ahí. A ver. Habla ahora, Santi, hablale. A ver ahí. Inés, digo, muchas gracias por recibirnos y mucho gusto, lógicamente. Bueno, sí. Inés, ¿cómo vivió como madre esos años de estudiante de Miguel? Digo porque hace tiempo atrás por ahí, como bien usted decía, había menos comunicaciones, no era tan fácil hablar con los hijos cuando estaban estudiando afuera, y las madres medio que, como se decía antiguamente, vivían con el corazón en la boca. Tal cual. Sí, no, bien. Tranquila, porque estaba su familia, es decir, mi hermano, sus primos allá en La Plata, y entonces tenía donde tener una charla, una visita con familia, y después venía prácticamente mensualmente. Claro. ¿Tren o micro, Miguel? No, micro, porque yo estudiaba en Buenos Aires y vivía en La Plata, como dice mamá. Hola mami, ¿cómo andás? Hola, buen día, querido. Y entonces sí, después fue mi hermana y vivíamos juntos y tenía la familia, mis primos ahí en La Plata, entonces era casi una continuidad familiar, pero bueno, sí, siempre era difícil el primer momento de salir de Bolívar e ir a estudiar, pero como estaba, como dice mamá, tan determinado a hacer lo que quería hacer, y para eso agradezco tanto el apoyo que me dio mamá como que me dio papá en su momento para poder hacerlo. Digo, cuando ahora no era tanto, es más, yo también me anoté para estudiar periodismo, en realidad comunicación en La Plata, y no lo hice porque yo quería hacer esto. Claro. Y el apoyo que recibí de mi familia, incluso cuando volví después
de estudiar, que estuve 10, 11 años trabajando acá en Bolívar, el apoyo de mi mamá, mi papá ya había fallecido, fue muy importante para no claudicar en mi pasión y después por distintas razones tomar la decisión de ir a Buenos Aires ya con una edad diferente a la que van la mayoría de aquellos que van a probar. Digo, ya tenía 31 años cuando volví a Buenos Aires a querer buscar futuro profesional, y todo ese apoyo para no claudicar antes, mi mamá fue esencial, y por eso le agradezco eso. Lo hago acá extensivo a nivel general, pero ella ya sabe todo el aprecio que tengo y lo importante que ha sido para mi carrera. Inés, cuando viene Miguel, las veces que viene, ¿hay algún menú que pida especialmente, algo por el estilo? ¿Hay alguna especialidad de la casa? No, por suerte no. Bien, bien. No soy muy cocinera, pero nos importa reunirnos y poder conversar y estar, sí. Bueno, Ahí muy está, bien, eso es muy lo bien, muy bien. principal. ¿Vas a almorzar para allá ahora? No, tengo Hoy no. mañana la cena. Mañana. Hoy almuerzo lo de mi suegro, tengo que andar manejándome de acuerdo a la agenda. Hay que distribuirse. Claro, bueno. Habitualmente ceno con mi mamá, que vamos con Vera, mi hija, y Paula, mi mujer, y están mis tías, y bueno, siempre terminamos la noche jugando al rummy, muy bien. algún juego, extendemos un poquito la noche. Me parece muy bien. Bueno, Inés, yo desde acá no le queremos robar más tiempo, no sé, Paz, si te quedaba alguna realmente. consulta, sino que cierre el team desde allá. Sí, lo dejamos a Marce. Bueno, no, simplemente reiteramos, agradecerle a Inés que nos abrió la puerta de su casa para hacer esta relación con Miguel, que estaba en el piso, una especie de sorpresa como decíamos al comienzo, nada más, simplemente agradecerle nuevamente a Inés y siguen ustedes en el piso. Dale, Tim, bueno, muchas gracias, Muchísimas muchas gracias, qué linda Gracias. sorpresa. a Inés. No, de nada, Miguel. Bueno, Le mando un gran abrazo a Marcelo, a Tim. Con él empezamos a trabajar Compañero. en el 98. Mirá. 98 en FM Espacio. Hace tiempo, bueno, acá lo veo acá cerca, Jorge Cabrerizo, un poco antes, 95, 96, trabajamos cuando en el canal, haciendo los partidos, bueno, tanta gente con la cual he trabajado acá en Bolívar, bueno, a Juanchi también, hemos hecho año 2006 Ovación, y era el estás como el León encargado. Gieco, que cantó Sí, bueno, con todos. Casi todo. Vos ¿no? trabajaste Casi con todo. todos.